Bien. Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis 2, 9. Dice, y después el versículo 15 al 17. Dice así: el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomó pues Elohim al hombre, Elohim es Dios, y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó el Señor al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Amén. Bien. Estas fueron las palabras que le dio el Creador a las criaturas. Dios a Adán y Eva: de todo puedes tomar, de todos los frutos de los árboles, menos de uno que está en medio del jardín. Dice que ese árbol no era el árbol de la vida. El árbol de la vida podía tomarlo. El árbol de la vida entendemos que es tipo de Jesucristo, porque Jesucristo en Juan 6 y en muchos pasajes dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice en Juan 14, en Juan 6 dice que el que coma de él tiene vida eterna. Él es el árbol de la vida. O sea, desde ese tiempo ya se estaban alimentando del Señor. Y el Señor le había dicho a ellos: pueden de tomar de todos menos de un árbol que está en medio. Todos menos ese árbol. Y sigue diciendo: si toman de ese árbol, morirás. Hoy yo envié por mensajes, puse en el Facebook, pero también por WhatsApp, estos dos versículos los puse. Y en la medida que yo iba enviando a cada uno, veía como dice al final: no comerás de él, porque el día que comas ciertamente morirás. Y de repente dije yo, el mensaje se puede ver como que tengan cuidado porque se pueden morir, tengan cuidado porque en cada uno está la vida, el vivir o el morir. Aunque esto fue en ese tiempo el comienzo de la creación, igual hoy el mismo Señor nos sigue diciendo esas mismas palabras: si hacen lo bueno tienen vida, si hacen lo malo tienen muerte. O sea, eso siempre nosotros lo tenemos presente. Ajá. ¿Qué ocurrió? Después de estas palabras que el Señor le dijo que podían tomar de todos menos de uno, aparece la serpiente, Génesis 3, versículo 1. Pero en el 4 dice: entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis. Ajá. Esta palabra, no moriréis, es una mentira. No moriréis si tomaran del fruto. Si llegaban a tomar del fruto, el Señor les dijo: mueren. Y la serpiente le dice: no moriréis. Después de que conversó con Eva, ella le dijo que no podemos tomar de ninguno, no podemos tomar de todos menos de aquel. Bueno, entonces le dice: no moriréis. Esto es una mentira, porque él sabía que sí venía la muerte. Pero ¿qué es lo que ocurre? El diablo le dijo una verdad a ellos. Y como le dijo una verdad, ellos creyeron a esa verdad y se coló la mentira. La verdad es que el Señor le dijo el día, se abrirán los ojos y serán semejantes a Elohim, que es Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, esto sí es una verdad. Comer del árbol de la ciencia del bien o del bien y del mal les podía traer más conocimiento. Esto era verdad, pero lo de la muerte, él estaba diciendo que era mentira. Entonces lo que uno ve es que cuando se dice una verdad, hay verdades a veces que se aprovechan para meter también la mentira que pueda la persona querer meter. El Señor mostró que si era verdad lo que había dicho la serpiente en una parte. Por eso en Génesis 3:22 dijo el Señor: y dijo Elohim: ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. O sea,
si era verdad lo que la serpiente había dicho en esa parte. Porque el Señor está diciendo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ajá. Aquí el Señor en este versículo está diciendo ahora que como el hombre ya tomó de la ciencia del árbol del bien y del mal, ahora no podía tomar del árbol de la vida. Antes sí le había permitido que tomara del árbol de la vida, porque tomar del árbol de la vida les daba vida. Y eso era eternidad. Pero tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego tomar del árbol de la vida, era ser una persona con maldad que no moría así nomás. Por eso dijo, saquémoslo para que no tomen del árbol de la vida siendo malos. Y esto es una muestra de que así mismo es el diablo. El diablo es un ser que conoció el bien y el mal, que su pecado vino de su hermosura, de su sabiduría, de todo lo que Dios le dio, salió de él el pecado. Lo lógico era que este ángel, porque el diablo antes era un ángel que estaba en la presencia de Dios, un querubín, dice Ezequiel 28 y Isaías 14, este ángel lo lógico era que también tomaba del árbol de la vida, tomaba de la vida, pero supo lo que era lo malo y fue sacado de la presencia de Dios. Entonces, lo que el Señor está alertó al hombre era para que no fuera a ser una persona con maldad, con pecado, porque tomar el árbol del bien y del mal era saber lo bueno y saber lo malo, pero alimentarse de la vida, o sea, de Jesús, alimentarse del árbol de la vida. Esto le iba a perjudicar. Ajá. Ahora, ¿por qué? Y el bien y el mal, ¿por qué el haber tomado de este fruto trajo muerte? ¿Por qué esto? Primero, pongan atención, antes no había maldad. Cuando fueron creados no había ninguna maldad. Todo era bien, todo era felicidad, todo era alegría. No había enfermedad, no había preocupación, no había tristeza, no había problemas, no había necesidad. El hombre podía solamente ir y tomar frutos, ir y tomar hortalizas, tomar los animales. O sea, el hombre todo lo tenía. Después de que viene la desobediencia, claro, ahora el hombre le toca, es con esfuerzo. Por eso dice, ahora con el sudor de tu frente trabajarás. No era que antes no trabajaba, pero ahora era con esfuerzo. Antes era más fácil, antes era todo ahí. Al principio todo era bien, no era problema, no había ninguna dificultad. Pero la maldad, el haber tomado del mal y del bien, les abrió el entendimiento. Fíjese que esto es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora se les abrió el entendimiento. La maldad hace que el hombre se le abra el entendimiento y se puede perjudicar o puede perjudicar a otras personas. El tener conocimiento. Ahora cualquiera puede decir, ¿y cómo es eso de que entonces el conocimiento es malo? No, Dios había hecho al ser humano de una forma, podríamos decir, como inocente. No les puso, no les explicó lo malo. Y yo pensaba esto esta mañana mirando la enseñanza y preparándola. Y yo decía, ¿cómo sería esa forma de que ellos eran inocentes? Entonces miraba, lo comparaba con los niños. Un niño es inocente. Un niño no sabe que es peligro un cuchillo, ni sabe que es peligro estar al borde de la cama que se puede caer. Después de que se cae es que ya sabe. Después de que se corta es que ya sabe. Después de que mete las manos a la corriente es que ya sabe, ¿verdad? Pero los niños son inocentes. Entonces imaginémonos un niño tal vez de 5 años que nosotros comencemos a explicarle todas las cosas de la vida, todos los problemas que hay en la vida y todas las cosas malas que hay. El niño puede quedar como en shock. Uy, esto es feo, ¿verdad? Por eso es que los niños van creciendo y uno como que dice, uy, Dios mío, ¿cómo le explico al niño? ¿Cómo le explico a la niña? ¿Cómo le explico esto?
llega el día en que uno tiene que explicarles, porque si no le explica, le explican en la calle. Y explicarle en la calle sí es un problema, porque le explican con maldad. Mientras que uno no haya cómo hacer y dice, ¿cómo les explico? ¿Y cómo hacemos? ¿Verdad? Porque los niños son inocentes. Entonces, el hombre no estaba preparado para tener ese conocimiento de entender que hay cosas malas y que las malas, ya el mal estaba, porque ya el enemigo se había rebelado contra Dios. Ya este ángel, cuando Dios crea al hombre, ya antes se había revelado, o sea, ya estaba el mal por causa del ángel que después es llamado diablo. Bueno, tomar del árbol del bien y del mal es alimentarse del bien, pero también alimentarse del mal, sin tener control, ¿verdad? Esto lo entendemos nosotros. Que ellos hubieran tomado del árbol del bien y el mal fue desobediencia al Creador y es haber tomado lo prohibido, ¿verdad? Por eso entendemos que el ser humano le gusta lo que no es de él. ¿Será que es así? A todos les gusta, la mayoría les gusta lo que no es de ellos. Cada quien es así. Pero no solamente esto, sino que de aquí es donde viene la desobediencia. Y por eso el Señor le dio mandamientos al hombre, porque como el hombre había desobedecido, entonces ahora comenzó a alertarlo, a decirle, aquello es malo y aquello es malo. Igualito con los niños. Ya uno entiende que el niño creció, aprendió, y entonces uno dice, bueno, miren, esto es malo. Y de repente alguien dice, bueno, ¿cómo hago para explicarle al niño sobre el sexo? Y uno ve que eso causan broma con eso, ¿verdad? De que dicen, ¿cómo hacemos para explicarle al niño? Y el niño escuchando, diciendo, le dice el uno al otro, ¿dejamos a la abuelita que se muera con esa creencia? ¿O le decimos la verdad? Esto es un ejemplo de alguien que le decía cómo le explicamos a los niños, al niño o a la niña que cómo nacen. ¿Será que les decimos que la cigüeña es la que los trae? Y ya los niños saben más. Igual que uno quiera tal vez explicarle a los niños sobre el sexo y ya los niños saben más. ¿Verdad que así puede pasar? Entonces yo pienso que así ocurre, así hizo Dios. ¿Cómo hago para explicarles? Y entonces comenzó a decirle, no tengan otros dioses delante de mí. O sea, Dios es un Dios sobrenatural y Dios nos permite nacer y crecer, y el Señor lo que hace es, al decirle no tengan otros dioses delante de mí, les está diciendo no pongan la confianza en otros seres. Normalmente uno le pide a Dios, confía en Dios, y si conocemos a Dios es por la Biblia y por los milagros y por las respuestas y por la bendición que nos ha dado, ¿verdad? Entonces uno conoce a Dios por esto y uno sabe que hay que pedir y que Dios responde. Pero cuando la persona no sabe, por eso el Señor le dijo, no tengan otros dioses, o sea, no hay otros seres, no les pidan, no les pongan la confianza en esos seres. Igual le dijo el Señor en los mandamientos, no te harás estatua ni imagen semejante, lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo en la tierra. El bien y el mal en el ser humano hace que el hombre lleve la contraria. O sea, el haber conocido el bien y el mal, ahora el hombre se le abrió la mente y ahora ve las cosas y ahora quiere saber más que Dios. Vuelvo y digo, hago la comparación. Los niños, ya cuando crecen, 10, 12 años, ya como que dicen, uy, y quieren explicarle al papá y la mamá. Y no se dejan enseñar porque ellos ya saben. Bueno, esto pasa con el ser humano. El ser humano ahora cree ser más que Dios y entonces Dios le está diciendo no hagas esto, no hagas imagen, y el ser humano le pide. No te postres ante ellos ni les pidas. Bien, lo segundo de esto de haber conocido el hombre, el bien y el mal, lo segundo de esto que trae muerte es lo siguiente. El bien y el mal siempre van a traer muerte
porque el hombre sin el Espíritu de Dios no tiene control. O sea, el ser humano, el hombre, al no conocer del Espíritu Santo, conoce del bien y del mal y cree que todo lo que hace es bueno, sabiendo o ignorando que es malo. Pero no solo eso, hay muchas cosas que están perjudicando a los seres humanos, y aún la ciencia, el bien y el mal, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el avance, porque todo esto es conocimiento. Y el ser humano cada día adquiere más y más conocimiento. Ahora, si nosotros miramos, hay cosas que nos benefician, pero también cosas que nos perjudican del bien y del mal. ¿Cómo es eso? Por lo menos el tener un celular nos ayuda, nos comunicamos. Si está en otro país, se comunica o llama, se puede llamar. Ahorita la tecnología ha avanzado mucho y uno puede comunicarse de cualquier país. Pero esto que es bueno se puede convertir en malo. ¿Cómo un teléfono se puede convertir en algo malo? Cuando no se usa como debe ser. Si va manejando y contesta una llamada, se puede perjudicar. Si va manejando y se pone a enviar mensajes, se puede perjudicar. Hace años nosotros subimos de una persona de aquí, Ureña, que estaba viajando hacia adentro del país, y ahí entre esos iba mi cuñado. Creo que fue así como que iba mi cuñado. Y entonces dice que esta persona, el que iba manejando, le repicó el teléfono y solamente hizo así, miró quién era y chocó. Y se mató el conductor, el que iba con el teléfono mirándolo. O sea, por solo mirar el teléfono cuando no se debe mirar. Entonces fíjese, el bien y el mal ayuda y perjudica. Ir manejando o no tener prudencia al manejar puede causar accidentes. ¿Qué podríamos decir con respecto al bien y el mal que puede perjudicarnos? El Facebook. El Facebook, dicen muchos, es buenísimo, ¿verdad que sí? Es bueno porque fíjese, digamos las cosas buenas. Ponen fotos, lo que está haciendo, sus familiares, sus amigos ven lo que está haciendo en otro país y se entera. Y digamos hay un acercamiento, hay una comunicación y es bueno. Pero lo malo es que dentro del Facebook puede haber mucho desorden, pornografía y mucha maldad. Muchos se han quitado la vida, muchas jovencitas se han dejado envolver porque van y tienen amistad con personas que no conocen, que supuestamente les ponen fotos, que no es. Y entonces vemos que el bien y el mal puede perjudicar. La enseñanza es todo menos uno. ¿Y cómo eso de todo menos uno? Puede tomar de todos menos algo que usted no puede tomar. Eso le dijo el Señor a Adán y Eva. Pueden tomar de todos menos de uno que está en medio del jardín. O mejor dicho, yo le doy todo. Entre lo que el Señor le dio, lo bueno hubiese sido, por decir, digamos, que el Señor le hubiese dado todos los frutos y el árbol de la ciencia del bien y el mal lo hubiese puesto fuera del jardín del Edén con unos ángeles custodiando ese fruto. Pero el Señor, como le dio libertad al hombre y le dio libre albedrío, le dijo, bueno, le voy a dar todo, pero algo de lo que yo le doy, de lo que está ahí con usted, eso es mío. Si usted toma lo que es mío, porque el conocimiento es de Dios, porque la sabiduría es de Dios. Entonces él le dijo, usted puede tomar todo, pero menos eso. Si usted toma eso, se perjudica. La serpiente los engañó y terminaron tomando todo menos uno. El Señor le dijo, pueden tomar todo menos uno. Cuando nosotros tomamos todo lo que Dios nos da y respetamos lo que tenemos nosotros, pero que es de Dios, tenemos vida. Eso fue lo que le dijo el Señor a Adán y Eva. Si toman lo que ustedes tienen
que no es de ustedes, sino que es mío, se mueren. Ajá. ¿Qué ocurrió con ellos? Se dejaron envolver y cayeron en pecado. Fueron sacados del jardín del Edén. Puso querubines para que no se acercaran a tomar del árbol de la vida después de que habían tomado el árbol del bien y el mal. Pero ¿qué hizo Dios? Génesis 3:15. O sea, Dios no abandonó al hombre como con la situación de este ángel, porque este ángel, de él salió el pecado, mientras que el ser humano fue tentado y cayó en pecado. ¿Qué hizo el Señor? Le dio una oportunidad y le dijo en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá el Salvador. O sea, del nacido de la mujer vendrá el que vencerá al que los engañó. Y podrán ustedes restituirse y podrán recuperar lo que perdieron. Entonces, cuando sus hijos nacen, lo más seguro es que Adán y Eva les dijeron a sus hijos: bueno, hijos, hay una oportunidad de recuperar lo que perdimos. La única forma es, Dios dijo que el nacido de mujer, y no sé cuál de ustedes sea el que nos va a salvar. Así que nosotros cometimos el error de tomar lo que no era de nosotros. Por eso es, preséntenle una ofrenda y devuélvanle a Dios para ver si de esa manera recuperamos la condenación que teníamos. Entonces, ¿qué ocurrió? Caín y Abel presentan cada uno una ofrenda a Dios, como diciendo: Señor, usted dijo que de la simiente de uno de los hijos, aquí está nuestra ofrenda para que usted se agrade de nosotros y recuperemos lo que nosotros perdimos por causa de nuestros padres. Caín presenta lo que le pareció lo primero, no fue lo mejor, no fue lo bueno, sino que cumplió. Me imagino a Caín diciendo: usted sí molesta, mamá, usted sí molesta. Bueno, voy porque ¿qué más? Me dijo que vaya, pero yo no quisiera ir a presentar ninguna ofrenda porque me cae mal Dios con lo que hizo con ustedes. No dice eso la Biblia, ¿no? Pero dice que Dios se agradó fue de la ofrenda de Abel, no se agradó de la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín fue una ofrenda, pero no la dio con alegría, sino lo que la dio con molestia. Ajá. ¿Qué podrían ellos decir? Bueno, no hubo nada, todo sigue igual. Pero después, cuando el Señor llama a un hombre, a Abraham, en Génesis capítulo 12, el Señor dice que va a hacer de Abraham una nación grande y que va a bendecir a las demás naciones a través de Abraham también. Entonces, ¿qué hace Abraham cuando le dice el Señor en Génesis 12:1: sal de la tierra de tus padres y vete a la tierra que te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación y las demás naciones van a ser bendecidas por ti? Abraham obedeció y se fue con su esposa, pero también se fue con su sobrino Lot. Cuando iban caminando a la tierra prometida, ya pasaron días y comenzó a cumplirse de la bendición en Abraham. Comenzó a crecer, comenzó a darse esa bendición, y fue tanta la bendición que había en ellos que le tuvo que decir Abraham a su sobrino Lot: mire, Lot, váyase a la derecha, yo me voy a la izquierda, váyase para donde usted quiera, pero separémonos porque no quiero que haya problemas entre los que pastorean sus animales y tengamos problemas nosotros por los animales y por las crías, así que separémonos más bien. Lot se fue a Sodoma y Gomorra y Abraham se fue a lo contrario, se fue hacia Canaán. ¿Qué ocurrió? Llegó el día en que secuestraron a su sobrino Lot, y Abraham fue y buscó a sus siervos, a sus empleados, y fue y peleó contra esas personas que tenían retenido a Lot y a todo el país de Sodoma y Gomorra. Los rescató, recuperó las riquezas, y después de que recupera todas las riquezas, aparece un sacerdote. Eso está en Génesis capítulo 14. Aparece un sacerdote que se llamó Melquisedec, y dice que este sacerdote va y bendice a Abraham, y Abraham de todas las riquezas saca una 10ª parte y se las da a Melquisedec.
Desde aquí se comienza a hablar de la palabra diezmo. Dice que fue una décima parte. Bueno, Abraham estaba enterado porque la Biblia nos muestra que los primeros hombres vivieron muchísimos años. Por lo menos Matusalén 969. Matusalén vio muchas generaciones de sus antepasados y también vio su descendencia, vio muchos hijos y nietos y bisnietos. Si uno con la edad que tiene ya tiene nietos y en unos años puedo ser bisabuelo, ¿cómo sería con los años que tengo nomás? Que son poquitos. Porque dice, el pastor está joven, gloria a Dios. Bien, ¿cómo sería Matusalén? ¿Y cómo serían todos estos hombres? Bueno, por lo menos si Abraham no vivió todos esos años, porque nos muestra que Abraham creo que lo que máximo viviría serían 120 años, porque ya venía una palabra después de Génesis 6 que eran 120 años los máximos. Pero Abraham se enteraría de lo que ocurrió con Adán y Eva, de que tenían que devolver algo que ellos habían tomado de Dios y que era el árbol de la ciencia, el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces Abraham se enteró de que ellos dieron una ofrenda y que no hubo agrado y que de quien se agradó más bien le quitaron la vida. Entonces diría, no, ese tampoco salvó porque el que se agradó Dios lo mató Caín y el otro hizo lo malo, pues ninguno de ellos es el Salvador. Entonces, ¿qué ocurrió? Abraham diría, bueno, si Dios hizo lo mismo, hizo con Adán y Eva, que le dio todo y algo es de Dios y si lo hubiesen respetado, hubiesen tenido vida eterna, pues como Dios me está dando la victoria de haber rescatado a mi sobrino y haber recuperado todas las riquezas de esas naciones, pues yo voy a darle una décima parte. Bueno, desde ahí, vuelvo y digo, se habla de diezmo. Pero después el nieto de Abraham, en Génesis 28, creo que es versículo 20 en adelante, donde Jacob hace un voto a Dios, porque él venía huyendo de su hermano Esaú, que lo venía persiguiendo porque había tomado la primogenitura de su hermano Esaú, porque él mismo se la cedió. Entonces él hizo un voto diciendo, Señor, si tú me permites volver a mi casa en paz, a mi familia, y tú me permites tener riquezas, de todo lo que usted me dé, el diezmo apartaré para ti. Bueno, desde ahí ya no fue, pongan atención, Abraham lo dio porque le pareció. Jacob lo que hizo fue un voto, o sea, dijo, si usted me bendice, yo voy a darte la décima parte. Bueno, se cumplió en Jacob y recibió, el Señor le dio, digamos, le dio la décima parte de todo lo que él recibió. Luego vemos Malaquías 3. En Malaquías capítulo 3 nos vemos que el pueblo de Israel, por haber dado un voto, Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y si Jacob hizo un voto de darle el diezmo a Dios, pues todo Israel quedó comprometido para dar el diezmo a Dios. ¿Quién? Israel. Pongan atención a la enseñanza y no se me asusten que viene la parte buena. Esto es bonito, pero falta otra parte más buena. No se preocupen que no es por plata la enseñanza. Usted va a entender mucho más, porque esta enseñanza, por eso el Señor dijo revelación. Esta enseñanza es una enseñanza que tiene que ver con revelación, o sea, con claridad, que uno no lo había visto, pero que es una verdad que el Señor está mostrando en su palabra. Amén. Bien. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 al 6, ahí dice, si haces un voto a Dios y luego dejas de cumplirlo, se vuelve pecado. Israel había quedado comprometido de dar el diezmo y por esa razón Israel estaba obligado, porque Israel, que es Jacob, fue el que hizo el voto y todos quedaron metidos dentro de ese pacto o voto de dar a Dios ese 10%. Malaquías capítulo 3 versículos 7 al 12. El Señor es el último libro del Antiguo Testamento. El Señor le dice al pueblo de Israel, ¿podrá engañar el hombre a Dios? Y dicen, ¿en qué te hemos de engañar? Le dice,
en los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué razón el Señor le dice esto a Israel? Porque vuelvo y les digo, Israel quedó comprometido de darle a Dios el diezmo por alguien que hizo un voto, Jacob. Bien, ahí terminamos con ese punto, con el diezmo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, cuando aparece, comienza el Señor Jesús a enseñar, y el Señor Jesús no tiene necesidad de ponerse a hablarle al pueblo de Israel del diezmo, aunque en Mateo 23 hay un comentario del diezmo. A Jesús le preguntan, vamos a ver dónde es que está. Mateo 22. Mateo 22, al Señor Jesús le preguntan si es lícito pagar los impuestos. Entonces el Señor Jesús le dice, denme una moneda. 21 es donde dice, denle al César, pero versículos antes. Desde esos versículos comienza el Señor a decirles, denme una moneda. ¿De quién es la moneda? Del César. Dice, bueno, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Le estaban preguntando por un impuesto, ¿verdad? Le estaban preguntando por un impuesto que si se debía cancelar. Entonces él les dice que tienen que pagar los impuestos, porque tienen que darle al César lo que es del César. Pero les dice, denle a Dios lo que es de Dios. Ahora, si unimos esta palabra que dijo Jesús, denle a Dios lo que es de Dios, y miramos con lo que hizo el Señor en Génesis cuando le dijo, pueden tomar de todos los frutos de los árboles, pero hay un fruto que ustedes no pueden tomar. Ese fruto es mío. ¿Qué ocurrió con ellos? Tomaron lo que era de Dios y se apropiaron de lo que eran de Dios. Y vuelvo y les digo, desde ahí en el hombre hay ambición y todo lo quiere para él, y vino desobediencia porque tomaron lo que era de Dios. Mientras ellos tomaron lo que es de Dios que tenían ahí, venía muerte. Y el Señor Jesús le dice, denle a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios, él lo está refiriendo es con un impuesto. Pero Jesús no dijo diezmo, sino con un impuesto. O sea, denle a Dios lo que es de Dios. Significa, hay algo que ustedes tienen que es de Dios, que tienen que dárselo. ¿Verdad? Eso está muy claro. O sea, lo mismo que decir todo menos uno. Todo menos uno es respetar y no tomar lo que no es mío. Debo respetar lo que yo prometí, por decir. Si usted hizo una promesa de dar a Dios o traer a la iglesia y después dice, no, ya no. Bueno, se le vuelve un problema. Entonces es mejor, como dice la Biblia en Eclesiastés 5, versículo 4 al 6, es mejor que no se ponga a prometer si no va a cumplir. Si promete, cumpla, porque viene una bendición. Pero si no quiere meterse en problemas, mejor quédese quietico, no prospere, no avance, quédese quietico y no tiene problemas. Pero si prometió, tiene que cumplir. Bueno, eso dice Eclesiastés. Pero ¿qué es lo que yo le estaba pidiendo al Señor? Yo no estaba preguntándole, Señor, el diezmo, la ofrenda. No, yo no estaba orando por eso. Yo le estaba pidiendo al Señor, orando por la predicación de hoy. Y estaba esta semana leyendo la Biblia. Y justo comencé a leer Génesis y vi estos versículos, los primeros que les leí, que tomaron del fruto, que les dijo pueden tomar de todos menos de uno. Y comienzo a entender lo que el Señor está haciendo. Todo lo que ustedes tienen es de usted, pero hay algo que tienen ustedes que no es de ustedes. Si ustedes respetan lo que es mío, que ustedes tienen, van a tener vida. Ahora, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, la Biblia dice en Isaías capítulo 7 que Jesús cuando nació como un bebé normal. Normal digo como los seres humanos, nació de una mujer, se tuvo que despojar de poder y gloria, era un ser humano normal, era el Hijo de Dios en un cuerpo,
limitado porque no podía tener el mismo poder que como el Hijo de Dios en el cielo con el Padre. Era limitado. Y la Biblia dice en estos pasajes sobre ese nacido de mujer, que era Jesús, dijo que hasta que no sepa diferenciar lo bueno de lo malo. Quiere decir que Jesús pasó a tomar esto mismo del hombre, bien y del mal, como ser humano. Amén. Bueno, Jesús participó de lo mismo, del bien y del mal, pero como ser humano. Como el creador lo sabía todo porque tiene todo el conocimiento, pero en la parte humana vino a hacerse como los hombres, y por esa razón es que Jesús nació como un niño normal, porque si Jesús hubiese nacido como un niño Dios, como están creyendo muchas personas que Jesús era el niño Dios, Jesús no era el niño Dios, Jesús era Dios que tomó forma humana. No era el todopoderoso como el niño Dios. No, era un niño normal que dice que hasta que sepa diferenciar lo bueno de lo malo, Dios permitió que este niño, que era su hijo, que era su palabra, fuera igual que los demás. Y participó de esto. Ajá. Pero Jesús, ahora, mírelo, o sea, yo me sorprendía de esto, de lo que el Señor muestra a través de su palabra. Jesús ahora lo hace de otra forma. Como Jesús ya sabe que el ser humano tomó el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, Jesús sabe y Dios sabe que el hombre tomó lo de Dios. Dios le da al hombre, pongamos este ejemplo, le da un 99, por no decir que un 90, para que no digan que el diezmo, vamos a decir que le da un 99% para el hombre, pero un 1% o cualquier porcentaje, por decir, es de Dios, que no puede tocarlo. Este porcentaje que no es de Dios lo tiene el ser humano. Cada vez que recibe un beneficio, tiene algo de Dios siempre. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando vino? El Señor Jesús, yo creo que le diría, bueno, ya estos tomaron lo de Dios, ahora yo voy a hacer algo más bien. Y Jesús hizo como un cambio. Y no es que es un cambio, sino que Jesús dijo, como ustedes ya tomaron lo de Dios y les trajo muerte, ahora yo les voy a dar lo de Dios. O sea, ustedes al principio tomaron lo de ustedes y estaba bien. Mientras tomaran lo de ustedes, tenían vida. Si tomaban lo de Dios, muerte. El Señor vino y les dijo, ahora tomen lo de Dios. ¿Y cómo es eso que el Señor les dijo? Ahora tomen, ya tienen lo de ustedes, pero ahora tomen lo de Dios para ver qué van a hacer con lo de Dios. ¿Cómo lo dice la Biblia? Mateo capítulo 25. Mateo 25. Bueno, no les leo para no demorarnos mucho. Mateo 25, aquí nos habla de que el Señor les dice, había un hombre que se fue y les dio talentos, 5, 2 y 1. Y desde el versículo 24 nos muestra lo siguiente: y acercándose también el que había recibido un talento, porque el Señor le dio a 3 tipos de personas de acuerdo a la capacidad, les dio talentos. 5 al que él sabía que podía producir 5, 2 al que sabía que podía producir 2, y al que podía producir 1 le dijo, le doy 1. El que recibió 5, dice la Biblia, que fue y trabajó los 5, produjo los 5, ganó intereses con los 5. Y cuando llegó el Señor, le dijo, señora, usted me dio 5, aquí tiene los 5 y tiene 5 más. Al que le dio 2, le dijo el Señor, aquí tiene los 2 y aquí tiene 2 más que yo produje. Y al que tenía 1, dijo, Señor, gracias por el 1 que me dio, pero yo lo enterré y lo guardé porque yo sé que usted es un hombre muy fuerte y exigente. Entonces aquí tiene, mire, estoy respetando ese 1. Podríamos decir que este hombre podría decir,
Bueno, lo que Dios hizo al comienzo fue darle todo menos uno. Bueno, Señor, yo estoy respetando ese uno. Aquí está lo que usted me dio. Yo no lo toqué, lo dejé quietico. Pero mire lo que dice el versículo 24. Dice 27. Debías por tanto llevar mi dinero a los bancos y al venir hubiera recibido lo mío con intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Miren, pongan atención, los últimos versículos que el Señor dice que al que no produjo iba para el infierno, porque así dice: echarlo a las tinieblas, allí será el llanto y el crujido de los dientes. No estaba diciendo de un castigo en la tierra, sino que ese que el Señor le dijo: ahora te voy a dar un talento, te voy a dar lo de Dios, porque lo que hizo Jesús fue darnos lo de Él para que nosotros produjéramos lo que Dios nos da. Antes el hombre tomó todo lo de Él y tomó lo de Dios. Ahora el Señor Jesús viene y le dice: bueno, le voy a dar ahora lo mío, para ver qué va a hacer con lo de Dios. Y por esa razón es que vemos que el Señor da talentos, da dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo es, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? Don de lengua, don de profecía, don de revelación. Lo dice primera carta a Corintios 12, los dones del Espíritu Santo, que son regalos de Dios. Y fíjese, regalos de Dios es que los da Dios. Ahora Dios viene a dar lo de Él. Antes le dijo: no tomen lo mío, pero ahora les voy a dar dones para que produzcan esos dones. Pero Mateo 7:21 dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos dirán: en tu nombre profeticé, en tu nombre liberé, en tu nombre sané. O sea, y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Castigo también. Esto significa que si el Señor da dones que son fruto del Espíritu, y el ser humano o el cristiano más bien no produce esos talentos, para que no solo para que dé más fruto, no dé más dones, sino para que ese fruto de ese talento o don del Espíritu se lleve a un fruto. O sea, tiene que pasar de fruto de don a fruto del Espíritu. Lo que Dios nos da, ahora el Señor Jesús vino a darnos lo de Dios. Vuelvo y les digo, les dio los dones, pero también a este hombre le dijo: dele en ese talento, y como no produjo con lo que Dios le dio, entonces le dijo: quítenle eso que yo le di, porque no quiso producir con lo que le di. Y tremendo es porque dice: échenlo. O sea, si miramos, el Señor dijo: si toman el árbol de la ciencia del bien y el mal, muerte. Aquí dice: el que no produce, échenlo afuera. Si no produjo tomando todo y tomándolo de Dios de una forma abusadora, ahora el Señor le dice: ahora les doy talentos, ahora les doy fruto del Espíritu, produzcan lo que yo les voy a dar, y el Señor va a venir a pedir cuentas a todos nosotros. Alguien que tenga dones del Espíritu Santo es alguien que predica, es alguien que ora por los enfermos, es alguien que profetiza, es alguien que ora para que haya liberación. Si esa persona que recibe, así como todos los cristianos, debemos tener dones del Espíritu Santo, y por creer que porque nos usa Dios no cambiamos la conducta, ahí es donde el Señor va a decir: échenlos afuera, porque les di los dones del Espíritu y no quieren cambiar. O sea, solamente los quieren usar, pero no quieren cambiar la conducta. Amén. Bueno, todo menos uno
Esto significa que el Señor nos da para que multipliquemos, no para que restemos. Todo menos uno significa solucionar. ¿Cómo es esto de que todo menos uno es? Mire, pongan atención. Todo menos uno es respetar. Si respeto lo de Dios, tengo vida. Todo menos uno significa el Señor me da, pero yo tengo que arreglar. Mateo 5, 23, fíjese cómo dice, algo más que el Señor nos dio. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Fíjese que el Señor Jesús está dando un ejemplo de alguien que está presentando una ofrenda. O sea, ¿qué está haciendo? Esta persona entendió lo de Génesis. Voy a darle a Dios lo que es de Dios. Lo que mismo Jesús dijo, voy a darle a Dios lo que es de Dios. Esta persona va y presenta una ofrenda al altar. Pero el Señor le dijo, si usted va a presentar a darle a Dios lo que es de Dios, pero tiene algo, porque es todo menos algo que hay que solucionar. Si usted cree que todo está bien, pero hay algo que no ha solucionado, usted está mal. Por eso le dijo, si tienes problemas, si quieres presentar una ofrenda, si quieres dar a Dios, pero tienes algo, vaya y arregle primero con el que tiene problemas para que la ofrenda sea aceptada. O sea, el Señor fue más exigente con la iglesia. Todo menos uno es comprender que todo viene de Dios y que debo entregar todo lo que tenga. Pero que tenga que no es mío. Ustedes saben que uno llega al Señor y puede llegar con algo que no es de uno. ¿Será? ¿Será que usted puede llegar a Dios con algo que no es suyo? Por eso es todo menos algo que tiene que arreglar. Todo menos una cosa que tiene. Afuera hay un desorden y la gente quiere es corrupción, soborno. Si llega a la iglesia y su forma de vida es esa, pues entregue eso y más bien venga y se presenta como debe ser. ¿Dónde lo dice la Biblia? Marcos 10, 28. Marcos 10, 28, el Señor Jesús, versículos antes, se le había acercado un joven rico, que también lo dice en Mateo 19, se le había acercado un joven rico a decirle, Señor, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? O sea, quiero recuperar lo que perdió Adán y Eva. ¿Cómo hago para tener la eternidad? El Señor le dije, cumple los mandamientos. O sea, las órdenes que el Señor le dio para que hiciera las cosas bien. Desde niño las cumplo. Muy bien. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme. Ahora, yo me pongo a pensar, yo no puedo decir el Señor me dijo, porque eso no puedo decir el Señor me dijo. Esto es lo que yo me imagino que tal vez sea. Que puede ser o no, o puede ser sí o no. Cuando el Señor me diga yo digo el Señor me dijo, pero yo no puedo decir es el Señor, sino que yo creo. Así dijo Pablo, lo dice el Señor, lo digo yo, no lo dice el Señor. Me imagino que este joven, todo lo que había obtenido de sus riquezas era ilegal. Y el Señor le dijo, bueno, venda todo lo que tiene y luego me sigue para que tenga de una forma legal, de una forma sana. Por eso le dijo, sígueme. Y cuando Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, dice el Señor, ninguno que haya dejado casas, hermanos, familia, todo por causa de mí, quedará sin recompensa, pues recibirá 100 veces en esta tierra todo lo que dejó. O sea, en otras palabras, el Señor lo que quiere es que entreguemos todo lo malo y comencemos una vida nueva. Amén. Bien. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es esto de todo? Podemos tomar todo, pero algo tenemos que respetar. Podemos tomar todo, pero hay algo que no es de nosotros. Podemos tomar todo, pero hay algo que yo debo de producir más bien lo que el Señor me da. O sea,
todo menos uno tiene que ver con algo que hay que arreglar. Y por esa razón me mostró el Señor el pasaje de este joven que fue a presentar la ofrenda al altar de esta persona y le dice, vaya y arregle primero con quien tiene que arreglar y luego sí viene y presenta la ofrenda. O sea, en conclusión de esta enseñanza, podría decir que nosotros tenemos algo que arreglar. Porque el Señor nos da todo, pero hay algo que tenemos que respetar, hay algo que tenemos que solucionar, hay algo que tenemos que arreglar, porque si no arreglamos, las cosas no van a funcionar. Desde el martes el Señor me habló esta enseñanza y yo comencé, Señor, todo lo tenemos, pero hay algo que tengo que arreglar. Y entonces yo dije, Dios mío, tengo que comenzar a solucionar. ¿Cómo es esto? Si uno sabe que debe plata y tiene plata y no paga, no espere que venga la bendición de Dios. Porque tiene que solucionar lo que tiene que solucionar. O sea, si usted quiere todo, solucione ese uno. O sea, solucione ese problema que tiene. Mi esposa hace días me estaba diciendo, mire, que haga aquello, que haga aquello. Y yo, ajá, sí, así como, casi como Celio, ajá, bueno, ahora voy. Mire que vaya, ajá. Y hoy dije yo, ay Dios mío, ¿cómo voy a predicar yo si me ha dicho y me ha dicho? ¿Cómo yo voy a hablar si no hago lo que tengo que hacer? O sea, hay algo que tenemos que hacer nosotros, porque si no lo hacemos, las cosas no se van a dar para beneficio de nosotros. Por lo menos, le hablo otra vez de la construcción, y no solo esta construcción, sino la construcción del techo en el 2010. Yo comprobé en ese tiempo lo importante que es hacer lo que tenemos que hacer. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer, no va a venir lo que nos pertenece a nosotros. Porque el Señor le dijo hay un pasaje donde también dice que al que produce se le dará, pero al que no produce se le quitará aún lo que tiene también. Yo tenía que pagar semanalmente en ese tiempo 10,000 bolívares al constructor del techo. En ese tiempo, hace 5 años, 10,000 bolívares semanal, eran 10,000 bolívares semanal. Ahorita, imagínense, si no es plata, si el sueldo mínimo por ahí está en 10,000 semanal, en el mes. Entonces yo hace 5 años tenía que pagar 10,000 semanal para el pago de los obreros. Y a veces yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? No tengo la plata. Y yo a veces aguantaba a este señor, le decía, aguánteme. Teniendo la plata, le decía, aguánteme. Mientras yo le decía, aguánteme, no aparecía plata. Cuando yo decía, tome y me quedo sin plata, ahí miro a ver qué hago, aparecía plata. O sea, todo menos uno, hay que arreglar. Mientras tenga, cancele. Mientras tenga que solucionar, solucione. Me decía un joven en estos días, pastor, el Señor me dijo, hoy no vino, me dijo, desde hace varios años que diera la primicia. Y me compartía él, que él siempre en enero daba la primicia, y cada vez que daba la primicia, ese año era un año de bendición. Y me compartió algo que me dio risa, ¿no? Y decía, Dios mío, qué tremendo lo que es que el Señor le ponga a alguien que haga algo, y cuando lo hace es porque lo quiere bendecir. O sea, como el Señor le dijo, tome esto, produzca esto que le di. Y él me dice que él daba en su sobre el diezmo, que por decir era, vamos a decir una cantidad, que no me dijo cantidad, vamos a suponer que eran 6,000, pero él decía que de la ofrenda lo metía como diezmo, por decir, tal vez él daba 6,000 y 2,000, pero no ponía 6,000 de diezmo y 2,000 de ofrenda, sino que decía 8,000 de diezmo o 10,000 de diezmo. Entonces él dice, pastor, lo que pasa es que yo lo hacía porque yo anhelaba que mi diezmo fuera ese grande, porque dar un diezmo grande significa que yo tenía una entrada grande. Entonces él dice, comencé a dar esto, y dice que al tiempo comenzó a tener daba ese diezmo, porque él comenzó a creerle lo que el Señor le dijo que hiciera. Entonces, eso es lo que pasa. El Señor nos da todo, pero tenemos que buscarle solución
a lo que el Señor nos da o producir lo que el Señor nos da. El Señor les dijo todo menos uno. Ahora Jesús les dice: tomen lo de Dios y produzcan lo de Dios. Y el Espíritu Santo hoy nos está hablando y siempre nos estará hablando a nosotros que hagamos algo que tenemos que hacer. Y cuando usted haga lo que tiene que hacer es dar fruto en lo que el Señor le dijo que hiciera, y usted va a ver respuesta. Porque si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, que no tiene que ver todo con dinero, porque no es, la enseñanza no es sobre eso, sino, por eso les dije sobre los pagos. Cuando yo a veces me he quedado que digo: Dios mío, la construcción de esta fue un poquito más complicada que la vez pasada, porque en este año que pasó, y como vamos, la inflación es fuerte, pero sin embargo se pudo construir. Pero yo decía: Dios mío, me quedo sin plata para, si le pago a este, no le pago al otro, pero bueno, si tengo yo pago. Y cuando yo pagaba, aparecía y aparecía y aparecía. Eso significa: no retenga, no guarde, no se quede con lo que no es suyo, para que usted vea la gloria de Dios. Amén. Los invito a que se levanten. Podrás tocar.